Buenos días, noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al Rincón Espiritual de Ángela, donde lo que hacemos es aprender astrología a través de los análisis que me vais dejando en comentarios de famosos que queréis que hagamos su análisis de carta natal o a veces en programas como el programa que vamos a hacer hoy, que va a ser un programa que he titulado La verdadera astrología. Em, este programa se hace con todo el respeto hacia todos los astrólogos em, y los estudiantes de astrología y se hace simplemente pues para aprender y para que aprendamos realmente la verdadera astrología y qué es lo que compone la verdadera astrología. Entonces, pues bueno, nada más que poneros cómodos. Si os gusta el vídeo, pues ya sabéis, darme un me gusta, suscribiros al canal, es importante, a mí me ayuda muchísimo para poder seguir haciendo estos vídeos. Ayudáis también así dejándome comentarios o dándome like, ayudáis así también a que YouTube lo enseñe más este vídeo. Si compartís a alguien también que le pueda interesar este vídeo va a ser un vídeo bastante potente, bastante... lo he preparado mucho, lo he hecho con todo el cariño del mundo y lo he hecho realmente para que os deis cuenta que hay ciertas cosas que veis en internet hoy en día, sobre todo también con la inteligencia artificial, con muchísimas cosas que realmente no son a la verdadera astrología, ¿vale? Por ejemplo, pues sin irme más lejos, bueno, vamos a hacer una introducción como Dios manda y ya os digo que vamos a hacer hoy el programa de la verdadera astrología, que es donde vamos a explorar la astrología auténtica, o sea, la que ha sobrevivido 4000 años, transmitiéndose desde Babilonia, Grecia, Arabia y la Edad Media, hasta la astrología tradicional practicada hoy o la astrología moderna. Hoy vamos a descubrir las técnicas que realmente funcionan en predicción, las mismas que usaban Ptolomeo, Doroteo, Abu Mazar, Bonatti, Morín de Villafranche, William Lilly, y en nuestra lengua, en español y más actuales, pues el gran Tito Maciá, que es un astrólogo español, que es un maestro de la astrología, que tiene muchísimos libros publicados y que cada libro que escribe Tito Maciá se supera, o sea, es un hombre que es un astrólogo que tiene unos conocimientos tremendos de astrología y que se ha pasado su vida entera estudiando astrología. Y también George Antares, que es un clásico. George Antares, en algunos momentos os he hablado de él, es un astrólogo bueno, del siglo pasado, este siglo, ¿vale? Que pues nos dejó muchos obras muy importantes y entre ellas está el manual práctico, manual de astrología de George Antares, el cual os recomiendo. Lo podéis descargar en internet, es gratuito y os enseña muchísimas cosas, ¿vale? De astrología. Si realmente queréis empezar a, bueno, introduciros un poco en este tema de astrológico, perdonadme mi rinitis, como siempre, perdonadme. Ay, esto no cambia. Y hoy en España hace un frío tremendo. En la zona donde estoy, que estoy en el sur, hace un frío tremendo. Me quiero imaginar en el norte, pero bueno. Continuamos. Está hablando de Jos Antares, el manual de astrología de Jos Antares. Os recomiendo que lo descarguéis, os recomiendo que lo leáis, porque enseña astrología de una manera, varias técnicas astrológicas, que hoy vamos a verlas además, eh, no solo a través de Jos Antares, sino de otros muchos astrólogos. ¿Y por qué decía yo que pues lo que veis en internet, me voy a asegurar que me estáis viendo, porque claro, espérate, ¿dónde estoy? A ver, ¿me estáis viendo? Sí, sí, sí me estáis viendo. Perdón, es que a veces con la tecnología se me va un poco, pero sí, sí que me estáis viendo.
Bueno, lo que os estaba diciendo, en Internet muchas veces veis en YouTube, por ejemplo, a muchos astrólogos que, por ejemplo, hacen horóscopos, ¿no? Hablan de astrología y hacen horóscopos, ¿no? Esto es una práctica que hoy en día la hacen muchísimas personas que son astrólogos porque realmente luego tienen otras técnicas que sí que podríamos decir que son astrólogos, pero de por sí el horóscopo que veis, y por eso en este canal nunca veréis un vídeo que sea de horóscopo, que sea pues cómo le va a ir el mes de noviembre a cada signo o a cada ascendente. No se puede, eso no es astrología. Eso, y os voy a dar la explicación. Los horóscopos son muy populares hoy en día y muchos de vosotros los veis, pero no tienen un rigor astrológico, o sea, y no sirven. Y la razón es muy simple para ello. Y es que no todas las personas de un mismo signo son iguales. El signo solar es solo una doceava parte de toda la información astrológica de una carta natal. O sea, dos personas Aries pueden ser completamente distintas. Un Géminis puede ser muy tímido, tal cual Géminis, y otro puede ser muy sociable. Un Virgo puede ser caótico y otro extremadamente organizado. O sea, cada persona, igual que cada carta, es un mundo. Entonces, hacer un horóscopo sobre cómo le va a ir a Piscis, cómo le va a ir a Aries, a Libra, es que es una cosa que no tiene sentido, no tiene sentido. Eh, Tu sol es solo una pieza del rompecabezas de la carta natal y el horóscopo ignora el 90% de tu carta, o sea... el horóscopo solo mira tu signo solar, a veces tu ascendente, pero no mira tu luna, no mira tus casas, no mira tus aspectos, ignora tus direcciones primarias y profesiones secundarias, ignora tus ciclos personales. Y por poner un ejemplo, pues un tránsito de Saturno en Piscis no afecta, y que es donde está ahora retrogradando Saturno, no afecta igual a alguien con Piscis en casa 6 que a alguien con Piscis en casa 10 que alguien sin planetas en Piscis o alguien con una luna en Piscis, por ejemplo. Entonces, el horóscopo no puede ver esto. No. Luego los tránsitos. En un horóscopo se dice, pues a los tauros les llega dinero este mes o esta semana. Pero, ¿dónde cae el tránsito de Venus, que es el regente de Tauro para cada persona? A uno le caerá en casa 2 y sí que puede ser que le traiga algo de dinero, dependiendo de todo lo demás, aspectos, etcétera, y de los demás planetas. A otro le caerá en casa 6 del trabajo, a otro le caerá en casa 12 que serán gastos y retiro. O sea, la casa 12 sería eso, gastos, imaginaros. O sea, imaginaros lo que puede variar. La astrología real es individual, no es colectiva. La astrología seria trabaja con tu hora de nacimiento exacta, con tu lugar de nacimiento, con tus ciclos personales y con técnicas predictivas como las que vamos a ver hoy, que son las direcciones, progresiones, altacires, revoluciones solares y lunares, etcétera. Vamos a ver también lo que son las partes arábigas. em, los horóscopos hechos para millones de personas a la vez, como se hace ahora en YouTube o en Internet, pues no funcionan. La astrología no funciona en masa, funciona a nivel individual. Aunque hicieran astrología mundial, afectaría a países, a lugares en concreto, no a una persona en sí misma. Entonces, el horóscopo es más un entretenimiento, no es astrología. Y no, de verdad, no es por criticar a nadie. Yo entiendo que a veces el hacer horóscopos semanales, mensuales, etcétera, pues puede traer más like, más seguidores, más,
estas cosas, ¿no? Puede tener más interés un vídeo por esto, pero realmente eso no es astrología verdadera. Eh, y no es malo leer horóscopos, pero es como, es como leer una galleta de la fortuna, ¿vale? Pero no es predictivo ni técnico porque no tiene una base astronómica real, no usa cálculos personalizados y no analiza configuraciones individuales, ¿vale? Es un producto mediático y no un diagnóstico astrológico, que eso es lo más importante. O sea, no funciona así. No, no es así. Entonces, no podemos decir que el horóscopo sea una técnica real que te pueda decir lo que te va a suceder al mes o a la semana, porque no sale nunca. No hay una base astrológica para hacer esto. No veréis a ningún astrólogo serio, antiguo o actual que haga horóscopos, ¿vale? Esto no es que, no quiero decir con esto que criticar a los demás compañeros que hacen horóscopos. Es simplemente hablaros con honestidad y con la verdad en la mano astrológica. O sea, es que es así. No, como os he dicho antes, el horóscopo habla del sol y el sol es una doceava parte de lo que hay en la carta astral. Entonces, no puede caer igual a un Piscis que tiene sol en casa 6 o sol en casa 10 o sol en casa 12 o sol en casa 4. O sea, no todos los Piscis son iguales, no todos los Géminis son iguales, ni ningún horóscopo, ni ningún signo solar es igual a otra persona con ese signo solar. Es lo que quiero que entendáis. Entonces, lo que vamos a hacer en este programa es, pues, voy a compartir pantalla y vamos a ver, pues, las técnicas más importantes de astrología, que son las que yo utilizo para hacer pues lo que me vais pidiendo, sabéis que tenéis las consultas abiertas astrológicas, podéis escribirme aquí abajito en el email que os dejo para pues poder usar las diferentes técnicas que os voy a presentar y poder tener una predicción real astrológica. Porque si no, hablamos de cosas efímeras que no tienen sentido. Ya os digo, el horóscopo como entretenimiento está bien, como la que ve una telenovela o ve una película, está bien, pero no es predictivo, no sirve, ¿vale? Entonces vamos a empezar por las direcciones primarias, ¿vale? Bueno, quería aclarar otra cosita que también veo mucho, lo veo mucho, esto que os voy a decir, quería también dejarlo claro, y es que veo mucho, a ver que lo encuentre, porque he hecho como una especie bueno, me he estado preparando el programa, lógicamente, em, y quiero explicaros por qué es que veo a muchas personas que utilizan los tránsitos para ver diferentes cosas. Y en sí, los tránsitos, pues ahora os voy a explicar. Esperarme que yo, ¿dónde lo tenía yo esto? Ah, ah, perdonadme, ¿eh? Eh, eh, mm, Bueno, ¿por qué los tránsitos no sirven por sí solos para predicción? Veo muchas personas que utilizan tránsitos para predecir, para hacer predicciones. Como decía el maestro Tito Maciá, que me hace mucha gracia cada vez que lo oigo decir esto, porque dice que los tránsitos son como los pimientos del Padrón aquí en España, que son unos pimientos muy típicos, creo que son gallegos, ¿vale? Que unos pican y otros no.
y dice el astrólogo Tito Maciá, el maestro, que los tránsitos son así, o sea, como los pimientos del padrón, que unos pican y otros no. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que puede pasar o no, es más o menos a lo que suele referir, pero os voy a explicar por qué los tránsitos no sirven como una técnica de predicción. No podemos usar los tránsitos como una técnica de predicción. Esto es fundamental. Los tránsitos son el clima astrológico, no el evento, ¿vale? Son como el viento. Puede soplar fuerte, pero eso no significa que vaya a caerse un árbol, por ejemplo, ¿vale? O sea, un tránsito en sí no anuncia nada por sí mismo. No asegura una ruptura de pareja, no garantiza una enfermedad o no, no provoca matrimonio o no, no garantiza éxito o no, solo activa lo que ya está prometido, digámoslo así entre comillas, en otros sistemas que son direcciones primarias, progresiones secundarias, atacires, revolución solar y revolución lunar y en carta horaria cuando quieres hacer una pregunta que ya os explicaré lo que es la astrología horaria, ¿vale? Pero no tiene una activación profunda. Un tránsito puede pasar sin dejar ninguna huella directamente. Y los grandes astrólogos tradicionales y modernos están de acuerdo en que eh, tanto Ptolomeo como Morín de Villafranche, como William Lilly, como Lilly, como Tito Maciá actualmente, como George Antares, todos coincidían o coinciden en que los tránsitos son el último disparador, no la causa original. O sea, en sí mismo un tránsito no anuncia nada, como os he dicho. Son el clima astrológico que tienes en ese momento, pero no los eventos. En sí mismo, un tránsito por ejemplo, Plutón, que ahora está en Acuario y están todos los acuarianos con Plutón encima, ¿no? De su sol, eh, no tiene por qué ser algo negativo tener a un Plutón encima del sol, un tránsito de Plutón encima del sol. Tendrá que estar eso confirmado con todas las demás técnicas que os he dicho, direcciones primarias, presiones secundarias, atacidas, revolución solar, revolución lunar y otras muchas más como de partes arábicas y otras muchas técnicas más que existen, pero hoy vamos a ver estas porque son más o menos las que yo domino y las que yo os quiero enseñar más o menos y las que podéis hacerme consulta y podéis preguntarme y hacer un análisis de ello. Pero los tránsitos en sí no anuncian nada. Tenerlo muy claro, esto es así. No anuncian nada. Esta es otra de las cosas que quería aclarar en este programa de la verdadera astrología. Y es que las personas, quizá probablemente por desconocimiento, ¿no? Pues usan tránsitos para hacer predicciones. O hacen preguntas y ponen la carta de tránsitos, por ejemplo, en grupos de Facebook o de por ahí hacen preguntas y ponen la carta de tránsitos. Y mucha gente responde, pero no veréis a un astrólogo real respondiendo a una pregunta por unos tránsitos. No, nunca lo veréis. ¿Vale? Entonces, pues bueno, quería dejar esto claro también porque es importante. Es muy importante bueno, exactamente, el saber por qué ni el horóscopo ni los tránsitos no sirven. Entonces, nos vamos a ir ya a las direcciones primarias, que son, os lo voy a poner aquí ahora mismo, a ver si estoy aquí, ¿vale? Direcciones primarias, que es la primera técnica que tenéis aquí, la veis aquí, ¿vale? Entonces, bueno, mm, es que he preparado algo un guión para que no se me olvide todo lo que quiero decir. Entonces, claro, me va a ser un poco complicado. Entonces, lo que voy a hacer es, a ver cómo lo hago. em,
Si detengo el vídeo, si detengo el vídeo, no me vais a ver, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo así. Vamos a empezar por direcciones primarias, ¿vale? Entonces dejo de compartir pantalla y os voy a explicar lo que son las direcciones primarias, ¿vale? Las direcciones primarias. Primero os voy a explicar un poquito cómo es y luego os voy a enseñar la técnica ya viéndolo en pantalla. Entonces, direcciones primarias, que es el primer punto y la primera técnica predictiva que tenemos y a mi parecer es, mm, si no la más, de las más certeras que tenemos para poder eh, averiguar eventos, ¿vale? Y ver qué eventos van a suceder. Entonces, ¿cómo funcionan? Además, las direcciones primarias son una de las técnicas predictivas más antiguas y más potentes. ¿Cómo funcionan? Las direcciones primarias, yo muchas veces he dicho que irán en torno a 1 grado por año, pero realmente esto no es así, ¿vale? Eso sería progresiones secundarias. Si nos ponemos a ver astrología, la verdadera astrología, tengo que decir que no se basan en 1 grado por año, como decía yo, como dicen muchos. No, es otro sistema. Las direcciones primarias se basan en el movimiento real del cielo. La esfera celeste, la esfera de la Tierra, irá 1 grado, o sea, se mueve 1 grado cada 4 minutos de tiempo sideral, ¿vale? Ese movimiento se convierte en años de vida. ¿Y qué anuncian las direcciones primarias? Anuncian eventos decisivos, matrimonios, nacimientos, rupturas, éxitos, enfermedades, herencias y cambios profesionales, entre otras. ¿Vale? Y entonces ahora os voy a enseñar, por ejemplo, pues cómo podemos ver las direcciones primarias. Ahora sí comparto pantalla y a ver, vamos a irnos a ver las direcciones primarias. Y he sacado la carta de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis la carta de Donald Trump, que, bueno, ya está, nació el 14 de junio de 1946 a las 10:54 en Jamaica, Queens, Nueva York, ¿vale? Entonces, este es el programa cartanatal.com. Tenéis también astro.com o AstroSeek. Online me refiero, porque realmente los astrólogos utilizamos software que son profesionales, como AstroWorld o Kepler o el otro que uso mucho yo, Harmon, lo uso mucho. Harmon es un software muy, muy bueno. Em, pero bueno, online tenéis estos software que os lo recomiendo. Nunca os recomiendo el de los arcanos o fuera, no lo uséis porque utiliza muy mal los movimientos de los planetas, los ubica fatal. No, astro.com, AstroSeek o Carta Natal son los más acertados, ¿vale? Pero para medios profesionales utilizamos software profesionales. Pero bueno. Para ver las direcciones primarias de Donald Trump, por ejemplo, pues nos vamos al botoncito de direcciones primarias, ¿vale? Que tenemos debajo de la carta natal. Y como veis, para las direcciones primarias no hace falta poner el lugar donde está la persona. Simplemente ponemos la hora ajustada y el día que ya sale, ¿vale? Directamente. Entonces le damos a aceptar y aquí nos sale las direcciones primarias. Y vemos en direcciones primarias, me voy a asegurar que lo estáis viendo, y vemos en direcciones primarias como ahora mismo Donald Trump tiene el medio cielo que está aquí, lo tiene a punto de hacer conjunción, o sea, le faltan, si las direcciones primarias decimos que son cada 4 grados de tiempo sideral cada 4 grados cada 4 minutos, perdón, de tiempo sideral 1 grado, pues digamos que le faltan como, bueno, ya está en conjunción el mediocielo con Plutón, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El mediocielo es el camino de vida, es
la vocación es a lo que se dedica Trump, que es a la política. ¿Vale? Entonces vemos que el medio cielo está a punto de hacer conjunción a la casa 12 y a Plutón en la casa 12, lo cual nos hablaría en direcciones primarias que va a haber un cambio, una reestructuración, Plutón, cambio, reestructuración, em, salir cosas a la luz que estaban escondidas, porque Plutón lo esconde todo. Claro, tenemos que saber también los significados de cada planeta y de cada casa, ¿vale? Entonces, vemos que habría cambios, que va a haber cambios en lo que es el trabajo, la vocación de Donald Trump es política, va a haber cambios trascendentales, radicales y totalmente profundos en su política, ¿vale? Y esto lo marca Plutón, y Plutón está en su casa 12. Y la dirección primaria se ha ido moviendo los planetas, tiqui, 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 se han ido moviendo y se han dejado. Fijaros que tiene a Urano encima del ascendente. Urano dirigido en dirección primaria lo tiene conjunción al ascendente. Entonces, aquí sí que podríamos decir, no en tránsitos, aquí en dirección primaria podríamos decir que algo inesperado e inoportuno, Urano, inesperado e inoportuno, está a punto de suceder en la vida de Donald Trump. Entonces, esto lo podemos traducir en que, y además esta conjunción a Marte también, porque la conjunción tiene que ser 5 grados o menos, ¿vale? En algunas técnicas, ¿eh? En otras, o por ejemplo, para ver estrellas fijas tendría que ser 2 grados o menos de la conjunción de un planeta con una estrella fija, o otras cosas que eso lo iremos viendo en otros programas, pero son más, bueno, en general 5 grados o menos sería ya una conjunción. Entonces, vemos que Urano está en conjunción con Marte natal, o sea, hay como algo inesperado e inoportuno en cuestión de violencia. De hecho, ya lo hubo cuando Urano transitaba por ese Marte, ya hubo lo que pasó con eh, el chico Charlie Kirk, ya hubo esto. Donald Trump tuvo también, sabéis que hace un año, o año y medio, 2 años, tuvo el atentado que tuvo, que se salvó porque en último momento movió la cabeza y entonces el pum le dio en la oreja. Fue, ¿por qué? Porque Júpiter lo tenía muy, muy activo y Júpiter le salvó. Ese último movimiento fue lo que le salvó. Entonces, pero ahora, en las direcciones primarias de ahora, está a punto del medio cielo hacer conjunción con Plutón y Urano está del ascendente radical al ascendente natal. Por lo tanto, hay algo inesperado e inoportuno. Todo está en casa 10 que va a estar relacionado con la política, ¿vale? Y va a ser un cambio trascendente, transgresor y de sacar cosas escondidas hacia afuera, porque está Plutón. Y Plutón es de sacar todo el inframundo hacia afuera. Y son cambios radicales totales. Plutón es el equivalente a la carta de la muerte en el tarot. O sea, la carta de la muerte no habla de una muerte literal, habla de cambios radicales, totales, profundos y directos y que no te escapas de ellos. O sea, no te escapas sí o sí, te pasan. Entonces, para que veáis que las direcciones primarias sí pueden predecir acontecimientos que están por ocurrir, ¿vale? No tanto los tránsitos, como os digo, nos hablan del clima, pero no de los acontecimientos. Entonces, tenemos que ver para ello esto sería una de las técnicas, las direcciones primarias, ¿vale? Que es la que os estoy enseñando. Entonces, vamos a seguir viendo otra, porque si no se nos va a hacer el programa eterno. Vamos a seguir viendo otra, y sería eh, las progresiones secundarias. Las progresiones secundarias que sería, a ver, sería el siguiente punto que vamos a ver, que es estas de aquí, ¿vale? Las progresiones secundarias, pues eh, vamos a hablar de ellas. Entonces,
Las progresiones secundarias es el crecimiento interior. O sea, si las direcciones primarias es acontecimientos que van a suceder, digamos, a nivel de ascendente, a nivel de cuerpo, mente y el mundo terrenal, ¿vale? Las progresiones secundarias nos hablan más de el crecimiento interior y de la evolución del alma, digámoslo así, ¿vale? No es tanto la evolución como ser humano o qué va a pasar en el plano terrenal como persona, sino como evolución del alma, ¿vale? ¿En qué estado evolutivo está ese alma durante su vida? Entonces hay una regla básica y aquí sí que es un día después del nacimiento es igual a un año de vida. Entonces, ¿cómo vemos las progresiones secundarias? Pues si yo tengo 44 años, voy a mirar cómo estaba el cielo 44 días después de yo nacer, ¿vale? Y ahí me va a hablar las progresiones secundarias de cómo está mi nivel evolutivo álmico, ¿vale? Eh, Pero no es tanto un cambio externo, sino que es un cambio interno. La progresión secundaria es hacia adentro, es a nivel álmico. ¿Y qué es lo que conduce a él? Y los astrólogos que lo han trabajado mucho en las progresiones secundarias, pues son Alan Leo, Liz Green, Stephen Arroyo, Bernadette Brady, Noel Till, son astrólogos destacados que han trabajado las profesiones secundarias, pero como destacados, pero lo han trabajado en profesiones secundarias, es una técnica de astrología avanzada, pero que cualquier astrólogo avanzado debe saber y debe aprender, ¿vale? Y que sí sirve para saber la evolución álmica, así como la... dirección primaria nos habla de cambios externos, las progresiones secundarias nos hablan de cambios internos, ¿vale? De la evolución álmica. Entonces, pues si nos volvemos a ver el ejemplo, vamos a volver a hacer el ejemplo de, voy a volver a compartir pantalla, ¿vale? Y vamos a volver a ver el ejemplo de la carta de Donald Trump, de nuevo, ¿vale? Entonces voy a quitar esto ya, las direcciones primarias las voy a quitar. Y vamos a ver, eh, tenéis el puntito aquí en carta natal, tenéis progresiones secundarias, está aquí, ¿vale? Tenéis los botoncitos siempre aquí, ¿vale? Debajo de vuestra carta natal, según metéis los datos, ¿vale? Según metéis vuestros datos en cartanatal.com, pues os vais para abajo y tenéis aquí progresiones secundarias. Le dais a progresiones secundarias, aquí sí que os va a pedir, aquí sí que os va a pedir el lugar de nacimiento, pero no el de nacimiento, sino donde estáis ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo Donald Trump, pues tendríamos que buscar, está en Estados Unidos, ¿vale? Está en provincia o estado, creo que es... él está en Washington, pero no es el estado de Washington. Tendríamos que buscar qué es, a ver, en qué estado está la Casa Blanca de Es- Estados Unidos. ¿Vale? Y entonces vemos que está en Washington, D.C., no es un estado, ya que es un distrito federal, se encuentra sería Washington, D.C., entonces tenemos que irnos a provincia o estado Washington, D.C., pero yo creo que Washington, D.C. no es exacto. No, no es no. A ver, Washington, D.C., exactamente, el sitio de Columbia, ya me lo tenía aprendido. Venga, Washington. Ay, a ver, Washington. Washington City, ¿vale? Ay,
Washington City. ¿Por qué no me lo coge? Washington City. Vale, que es donde está la Casa Blanca. Entonces, perdonadme este impasse, pero es que tengo que hacer, tenéis que hacerlo así, ¿vale? Tenéis que buscar siempre el sitio donde estáis vosotros en ese momento para ver las progresiones secundarias. Esto es importante, ¿eh? Entonces, las progresiones secundarias se utilizan solo los planetas internos, o sea, los planetas personales, ¿vale? Que son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. No tiene sentido mirar planetas sociales como Júpiter y Saturno o planetas transpersonales como Urano, Neptuno y Plutón. La técnica no funciona así. En progresiones secundarias siempre progresan los planetas personales, progresan los demás planetas también. Pero como es un grado cada año, y Neptuno le cuesta dar la vuelta, o sea, Plutón, por ejemplo, le cuesta 284 años en dar la vuelta a toda la rueda, pues se nos va a quedar el Plutón casi en el mismo sitio que estaba cuando nacimos. Entonces no tiene sentido mirar progresiones secundarias con planetas transpersonales. Se mira con planetas personales. Y entonces vemos que Donald Trump está en progresión secundaria en lo que sería interiormente, está con un conflicto eh, Mercurio conjunción Marte está como con un conflicto interno de o como si fueran a salir papeles. El Mercurio rige la comunicación, pero también rige papeles y rige todo lo que son escritos, firmas, todo lo que es lo que lleve papeleo, abogados, todas estas cosas las lleva Mercurio y Júpiter, pero Mercurio sobre todo. Y esta conjunción a Marte en la progresión secundaria. Entonces hay como una preocupación interna de Donald Trump de que salga algo violento relacionado con algo realizado a nivel de papeleo o de cosas que la gente pues no sabe y él sí lo sabe, entonces internamente está como y además ese Mercurio está transitando la casa 12, o sea, son cosas que están ocultas y que van a salir y que él sabe que van a salir, porque son las presiones secundarias, es algo interno. Él sabe que pueden llegar a salir cosas, informaciones, Mercurio, que van a hacer que pues despierte ese Marte en casa 12 natal con Mercurio y pues igual libere a la bestia violenta, ¿vale? Entonces vemos que además Marte progresado, que se habla así, Marte progresado, Mercurio progresado, Marte progresado está conjunción a Júpiter, o sea, Mercurio está conjunción a Marte, Júpiter es la octava superior a Mercurio, o sea, los dos más o menos rigen. Dirigiría todo lo que son escritos, comunicaciones, papeles y todo esto a pequeña escala y Júpiter sería a gran escala. Y a gran escala tiene a Marte progresando encima de Júpiter natal en la casa 2. O sea, eh, hay una guerra interna en la vida de Donald Trump por parte de una lucha interna por dinero, porque es la casa 2. Entonces es por dinero. Y es como si algo vaya a hacer que Donald Trump pueda ser que pierda dinero. O pueda haber lucha entre algo que puede estar por llegar que le va a hacer tener que luchar mucho por sus propias ganancias, ¿vale? Porque él tiene un Júpiter natal en casa 2 maravilloso, por eso tiene la fortuna que tiene, pero en la progresión secundaria Marte está progresado encima de su Júpiter y Mercurio está progresado encima de su Marte. Entonces ya nos va hablando, la progresión secundaria nos va hablando de que internamente la evolución del alma es hacia sacar cosas que están escondidas y relacionadas con firmas, papeles, dinero. eh, Ese Mercurio tenemos que ir a ver cuando vemos un planeta progresado
como con cualquier otra técnica, tenemos que ir a ver qué casa rige. Y Mercurio rige la casa uno. Bueno, la casa uno la rige el Leo, porque su casa uno empieza, el ascendente está a 29 grados. Entonces, Mercurio rige la casa 2 porque está en Virgo. Entonces, fijaros que la progresión secundaria nos va avisando de que algo va a pasar con su economía. Algo va a pasar con la economía de Donald Trump, ¿vale? Porque está relacionado a Marte. Si fuera otro planeta, hablaríamos de crecimiento económico. Si no fuera Marte, hablaríamos, hablando de Marte, estamos hablando de mucha lucha por su propio estatus social y su dinero. Aparte, tenemos que ver los aspectos en las progresiones secundarias y tenemos que ver que ese Venus que es regente de la casa 3 de la comunicación, porque la casa 3 comienza en Libra, ¿vale? También sería el regente de la casa 10 de la proyección de la política, eh, de su camino de vida laboral, digámoslo así. Vemos que ese Venus está haciendo cuadratura a su Venus natal y a Saturno natal, o sea, está activando por progresión su Venus y su Saturno natal en Cáncer, en la casa 11. O sea, vemos que los amigos, la socialización, mm, va a pasar momentos de apuros también y momentos de restricción, Saturno. Y momentos de que los amigos que pensaba que eran amigos de verdad, o incluso la pareja, incluso puede ser que se separe de Melania, porque Venus está progresado cuadratura su Venus natal. Venus natal está en casa 11. Es como que Melania es más su amiga que su propia pareja, ¿vale? Es su pareja, lógicamente, pero interiormente la ve más como su amiga, no como su pareja. Entonces vemos que puede haber una ruptura aquí. ¿Veis cómo las progresiones secundarias pues nos hablan de todos los acontecimientos que son internos, que están dentro de la persona y que está igual, pues dándole vueltas y vueltas y vueltas, o están a por suceder, y él tiene algún conocimiento de ello, ¿vale? Porque Mercurio y Júpiter cuando están relacionados es porque la persona, y más al ascendente, la persona tiene conocimiento de ello, ¿vale? Pero todavía no ha sucedido. Entonces, eso sería la progresión secundaria que los planetas se mueven. Pues si Mercurio estaba aquí natal y Donald Trump nació en el 46, pues ahora en el 2025 Mercurio ha ido un grado por año, tiqui, 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 hasta que se ha posicionado en conjunción a Marte. Entonces, por ahí se ha desatado una conjunción. Cuando Venus, que lo tenía en Cáncer en la casa 11, ha ido avanzando un grado por año, tiqui, 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 hasta que ha hecho la cuadratura a Venus natal y a Saturno natal. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando vemos los acontecimientos que se pueden ver que van a suceder, ¿eh? En las progresiones secundarias. Vamos a continuar. Espero que lo estéis entendiendo bien, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con eh, la revolución solar. La revolución solar. Vamos a ver. La revolución solar. ¿Qué nos puede decir la revolución solar? No, no quiero compartir. Ya. A ver, la revolución solar. Vale, vamos a ver. Revolución solar. La revolución solar es la radiografía del año que viene, ¿vale? Se calcula cuando el Sol vuelve al grado y minuto exacto de nacimiento, que no siempre coincide con el día y la hora exacta en la que habéis nacido. ¿Por qué? Porque hay años bisiestos, hay velocidades de planetas y hay otras cosas, configuraciones que cambian. Normalmente si es el mismo día, o puede ser un día antes, un día después, pero puede variar, ¿vale? No tanto, ¿eh? De un día no se va, ¿eh? Pero puede variar de día y de hora, ¿vale? La revolución solar. Pero se hace una radiografía de tu año en cuanto a que los planetas se posicionan de una manera cuando tú cumples años, cuando se hace esa revolución solar en tu cumpleaños, y a partir de ahí es cuando te van a decir cómo va a ser todo ese año en tu revolución solar.
es la radiografía de tu año. Entonces revela temas centrales del año, áreas activadas, oportunidades, desafíos, mudanzas, viajes, cambios laborales y los astrólogos destacados, pues, que han trabajado con ellos, pues son, está en la astrología helenística, perdón, la tradición helenística, la astrología tradicional, usa mucho las revoluciones solares, la árabe también la utiliza mucho, Morin de Villafranche, Alexander Bolguín, Robin Hahn, y en el mundo hispano, pues el gran Tito Maciá también utiliza mucho la revolución solar. Entonces, la revolución solar, eh, ¿qué nos dice la revolución solar? A ver, ¿dónde estoy? Ya me he perdido. Me encontré. Vale, vamos a ver la revolución solar. La revolución solar. Vamos a ver cómo lo hacemos también. La revolución solar, estoy hablando siempre a grandes rasgos, ¿eh? O sea, en un análisis que me pidáis de revolución solar, de atacires, de presiones secundarias, de cualquier otra técnica, o de usar todas juntas, esto se hace mucho más detallado, ¿eh? O sea, esto es a grandes rasgos lo que estoy diciendo, porque si no el vídeo duraría muchísimo. Entonces, la carta de Donald Trump, bueno, ya hemos visto las presiones secundarias, y ahora nos vamos a ir a ver la revolución solar, la radiografía del año que entra, ¿vale? En este año sería 2025, no es 2025, es 2026. A ver cuándo cumpleaños él. Sí, ya está en su revolución solar del 2025. Vamos a ver las bueno, vamos a ver las del 2025. Venga, vamos a, si da igual, si es por poneros un ejemplo, ¿vale? No podemos poner el mismo lugar porque él no está en el lugar, él no está en el lugar, eso hay que ser acertado, él no está en el lugar em, en donde nació, ¿vale? Está en Washington City, que es donde está la Casa Blanca. Entonces, pues nos vamos a ver la revolución solar. Si me deja el ordenador, ya. Entonces, fijaros, la revolución solar de Donald Trump del 2025, que la comenzó para que veáis a ver, el cumpleaños el 14 del 6 del 1946 a las 10:54 y su revolución solar se hizo el 13 del 6 del 2025 a las 12:57 y 23 minutos. ¿Por qué? Porque yo pensaba que claro, fue bisiesto. Entonces, claro, no hay la misma revolución solar, no se hace el mismo día. Puede variar un día más o un día menos. Más no, ¿eh? Entonces, fijaros que ya en la revolución solar ya estaba marcado en la revolución solar que algo a nivel de política, a nivel de casa 10, a nivel de... su sol estaba en casa 10 de la revolución solar. Entonces, eh, el panorama de su revolución solar, o sea, donde se iba a centrar la revolución solar era en la política. Y de hecho, así ha sido, porque no hemos parado de hablar a Donald Trump y de que Donald Trump haga hablar a todo el mundo entero desde que llegó a la política, Donald Trump. Entonces, vemos que ese Sol en casa 10 nos hablaba de que este año 2025 iba a estar dedicado completamente en su política, pero ese medio cielo de la revolución solar estaba conjunción a Urano, Urano natal. Nos hablaba, como en direcciones primarias, que algo inesperado e inoportuno iba a pasar en esa política. Digo política porque su casa 10 su vocación es la política. Es lo que él. Fijaros que la revolución solar, Marte estaba en casa 12, cosas ocultas, violencias ocultas, algo violento oculto. Casa 12 de la Revolución Solar estaba ese Marte conjunción a su Marte natal. O sea, cuando cumplió años, Donald Trump, que estaba su Sol con su Sol, lógicamente, coincide el Sol con el Sol, también tenía su revolución de Marte, porque Marte volvió al sitio donde estaba natal, por eso está en conjunción. Entonces, algo también va a pasar en 2025 que está oculto que está oculto y que va a provocar violencia eh, oculta. Esto lo podemos ver también en
el tema de inmigración, el tema de Venezuela, el tema de los aranceles, el tema de todas esas cosas y lo que falta por ver, porque hasta el 14 del 6 o el 15 o el 13 del 6 de 2026 no termina su revolución solar. Entonces, aquí podemos ver en la revolución solar, grandes rasgos, vuelvo a repetir, porque hay que mirar planeta por planeta, casa por casa, las casas que se superponen. La casa 11 de la revolución solar de Donald Trump se superpone a la 12, la 7 se sobrepone a la 8 natal. Siempre trabajamos con la carta natal, siempre en todas las técnicas se trabaja con la carta natal interna y en este caso la revolución solar, ¿vale? Que es la que nos va a decir los acontecimientos, ¿vale? Los acontecimientos reales que van a suceder, lo que acabamos de ver, direcciones primarias, progresiones secundarias y revolución solar, ahí sí que podemos hacer una predicción, ¿vale? Entonces, volvemos a ver ahora lo que nos toca, que es la revolución lunar. La revolución lunar no me voy a entretener mucho porque es, a ver, esperarme que lo ponga. La revolución lunar no me voy a entretener mucho porque es, en vez de ver lo que los acontecimientos del año, como la revolución lunar, vamos a ver los acontecimientos del mes, ¿vale? Entonces, esto va muy bien para afinar las predicciones. Y a corto plazo me refiero, porque la revolución lunar se hace cada 28 días, que es el ciclo lunar. Entonces, sería bueno utilizar más la revolución lunar para ver los acontecimientos del mes, del mes, más que unos tránsitos. ¿Vale? Porque la revolución lunar sí que nos va a decir exactamente qué acontecimientos van a acontecer y qué conjunciones y qué aspectos y qué todo lo demás van a acontecer en ese mes en el que estemos. Los atacires. Vamos a irnos a los atacires, vale. Los atacires. Bueno, ah, vale. Atacires. Los atacires son el gran reloj del destino. Eh, Esta técnica de Atacires la rescató, la estructuró y la enseña magistralmente el maestro Tito Macía, el astrólogo Tito Macía, que es el que hizo un libro que se llama Atacires, los relojes del tiempo. Tiene varios libros de Atacires, ¿eh? Entonces, los atacires son uno de los sistemas predictivos más elegantes. Este sí que nos lo voy a poder enseñar en un software online porque no están los atacires en un software online. Tenéis que ir a un software astrológico profesional y estos no dejan que se haga grabación eh, por ejemplo, la plataforma que estéis utilizando, que es Zoom o lo que sea que estéis haciendo para hacer los vídeos, no, es como que tienen un cortafuegos ahí o como sea que se llame de informática, porque yo de eso no entiendo, pero no dejan ver las imágenes. Entonces, los atacires, digamos que son los relojes que utilizamos los astrólogos. Por ejemplo, eh, vamos a la técnica de atacires en el software astrológico y ahí vemos, ponemos, por ejemplo, el C60, el reloj 60, digámoslo así, que además se escribe así, 60 en el reloj. Entonces vemos pues los acontecimientos más o menos que son los más, digamos, los relojes de la vida, ¿vale? Los que estamos ahí. Si nos vamos a ver el C25 veríamos los amores. ¿Por qué? Porque las amores son la casa 5, ¿vale? Entonces, sería el C25. Si fuéramos a ver los atacires de la muerte, por ejemplo, de la desencarnación, pues nos iríamos a ver el atacir 96, el atacir 156 o incluso el 13, ¿vale? Si queremos ver el atacir de las relaciones sociales, pues podemos irnos a ver. Tenéis aquí un ejemplo, puedo poneros un ejemplo de atacires que no me había acordado. Puedo poneros un ejemplo de atacires, que lo tengo por aquí.
ver, a ver dónde lo tengo. A ver, aquí, relojes de Atacires. Vale, ¿veis? Para el estudio de los atacides, para poner un software, pero esto sería un software profesional, ¿eh? En carta natal no lo podéis ver, pero asuntos de la casa uno, el 12, porque hay 12 casas. Asuntos de la casa 2, el 12 por 2, 24. Asuntos de la casa 3. Asuntos de la casa 2 serían dinero. Asuntos de la casa 3, comunicación, hermanos, el 36. El de la casa 4, familia, hogar, madre, infancia, 48. Asuntos de la casa 5, hijos, gozo, el C60, el clima actual, también los amores. En asuntos de la casa 6, pues enfermedades agudas de curables, trabajo, pero un trabajo, ya sabéis, trabajo siempre relacionado con casa 6, con la casa de Virgo, un trabajo sacrificado, un trabajo que me permite mantenerme, pero que no es mi verdadera vocación. Esa sería la casa 10. Asuntos de la casa 7, la pareja, el 84. Asuntos de la casa 8, trascendencia, transgresión, sexualidad, el 96. Asuntos de la casa 9, extranjero, etcétera. Y así nos vamos poniendo los relojes hasta ver el asuntos de la casa 12, que sería las enfermedades, las hospitalizaciones, las operaciones incluso, que es el 144, ¿vale? Pero continúan los atacidos, o sea, podemos seguir, esto sería un ejemplo, ¿no? Para que le hagáis una captura de pantalla. Estos serían los atacires, que estos sí que nos dirían exactamente qué es lo que los acontecimientos, si ponemos un reloj, el software se pone, se reconfigura y nos marca nuestra carta natal por dentro y los atacires cómo están por fuera y qué cosas están sucediendo. Por ejemplo, el atacir del ascendente, cuando hace conjunción algún planeta por atacir, es cuando suceden cosas, ¿vale? Pero esto sería ya una astrología más profesional, bastante avanzada, ¿vale? Entonces es complicado. Vamos a ver ahora entonces, a ver, voy a dejar de compartir. Vamos a ver ahora las partes arábigas o los puntos secretos del destino. Esto se trabaja a través es una herencia helenística de la astrología tradicional y perfeccionada por los árabes. ¿Y qué revelan las partes arábigas? La fortuna, el matrimonio, la espiritualidad, la vocación, la prosperidad, la desgracia, el propósito, muchísimas cosas que sería como los atacires, pero otra manera de verlo. Y aquí sí que podríais iros al programa, a ver, compartir. Aquí sí que podríais iros al programa Carta Natal de Donald Trump, por ejemplo, la carta, y aquí sí que tenéis una parte que pone partes arábigas. Entonces, yo siempre me voy a la calculadora 2, porque aquí es donde me va a decir, me va a dejar poner qué atacires yo quiero ver. Por ejemplo, fortuna, infortunio, acecema o enfermedad, lugar de la enfermedad. Ya veis que hay muchas partes arábigas, ¿eh? El Ilef, que es el dador de vida, eh, eh, la muerte según Hermes, la muerte según Zaradés, que son diferentes astrólogos, el planeta matador o el planeta Anareta, ¿vale? Que ya os hablaré, si os interesa, dejadme en comentarios y os hablaré de ellos, ¿vale? Aunque tenéis un vídeo por ahí que se llama La muerte en la astrología que os lo enseña. El parte de vida, por ejemplo, el parte de viajes, y todo esto se activa. Yo siempre pongo gráfico, pongo mostrar nombre abreviado porque me resulta mejor. Y entonces vemos que hay partes que se llaman partes arábigas, puntos matemáticos de la carta natal que se activan por direcciones primarias, progresiones secundarias, atacires, tránsitos a veces, etcétera. Entonces vemos que el planeta matador, si nos vamos para abajo, vemos que el parte de fortuna Donald Trump lo tiene trígono al Sol, el millonario, multimillonario. El parte de ascensión o enfermedad lo tiene al grado 2 de Libra, cuadratura Mercurio.
¿vale? O sea, cuando algo transite por el grado 2 de Libra, algún maléfico, pues puede activarse esta parte arábiga, ¿vale? El lugar de la enfermedad la tiene al cero de Aries, eh, que está trino a su Venus natal, pero cuando algo transite o por dirección primaria o por atacir o por progresión secundaria, etcétera, pues esté por allí, por el 0000 de Aries, pues puede ser que se desarrolle la enfermedad. También nos puede hablar de que la enfermedad está relacionada con la cabeza, ¿vale? Porque es Aries y Aries rige la cabeza. ¿Vale? Sabéis que todos los signos del zodiaco, que hablaremos otro día de astrología médica, todos los signos del zodiaco van desde la cabeza que la rige Aries, es el primer signo, hasta los pies que los rige Piscis y es el último signo. Van por trocitos, ¿vale? Entonces, vemos que el parte de muerte lo tiene eh, el general, lo tiene al 25 de Libra, según Hermes lo tiene al 29 de Aries y según Sarades al 06 de Aries. ¿Vale? El planeta matador estaría al grado 8 de Tauro, ¿vale? Y esto nos hablaría también de que el planeta matador puede ser Venus, porque Venus es regente de Tauro. Pero aquí tendríamos que ver muchas más cosas. Tendríamos que ver el planeta Ilege, el planeta Nareta, el planeta Alcocoden, el planeta... Tendríamos que ver muchas cosas para poder averiguar esto, ¿vale? Para poder meternos mucho más en estas cosas. No, no podemos por sí mismos decir, pues el planeta matador es Venus. No, puede ser Venus, pero hay que verlo bien, ¿vale? Y hay que usar otras técnicas. Si queréis, me dejáis en comentarios y os enseño en otro vídeo cómo poder acercaros a ver la trascendencia en una carta natal, pero no el día ni la hora. No me pidáis eso porque eso los astrólogos serios no lo decimos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy fácil equivocarse. Porque además nosotros no solo somos una carta natal, somos mucho más que todo eso. Y hay otras energías que influyen en eso, en la trascendencia. Y es muy fácil equivocarse. Entonces, dar una predicción de ese tipo sí que lo podemos ver. Y el que diga que no, miente, no es cierto. O sea, el astrólogo serio sí lo puede ver, pero no te lo dirá nunca. Entonces, estas serían las partes arábigas. Fíjate que la parte de fortuna la tiene el descendente, ¿vale? El parte de fortuna. Bueno, entonces ahora nos vamos a ver qué nos falta. La astrología horaria. Esta es muy importante. La astrología horaria, vamos a verla. La astrología horaria, pues, es el arte de preguntarle al cielo, ¿vale? Eh, y vamos a hacer una mención especial a George Antares y también a William Lilly, que fue el que desarrolló más esta técnica de astrología horaria. ¿Y en qué consiste? Se levanta una carta en el momento exacto en que surge una pregunta seria. Es decir, yo quiero preguntar por dónde está el pendiente que he perdido, ¿vale? Entonces, en el momento en que yo hago la pregunta, el astrólogo levanta una carta del día, la hora y el lugar donde está el astrólogo y a la hora que se ha hecho la pregunta, ¿vale? El consultante, a la hora que ha hecho la pregunta. Entonces, a partir de esa carta, que pueden ser, ¿se venderá esta casa? ¿Me conviene esta relación? ¿Dónde estará el objeto perdido? ¿Conseguiré un trabajo? La carta responde solo a una pregunta, ¿vale? O sea, se puede hacer una carta por pregunta. ¿Por qué funciona? Porque utiliza elementos muy técnicos, dignidades y debilidades de los planetas, aspectos aplicativos, ¿vale? Que hay una diferencia entre separativos y aplicativos. Y para decirlo a grandes rasgos, los separativos son los que ya han sucedido, o los que, sí, los que ya han sucedido, y los aplicativos son los que están por suceder. En algunas partes, esto ya es más astrología avanzada. Si los planetas están en recepción mutua, es decir, si está, eh, por ejemplo, hacen una oposición y está la luna en Libra,
y Venus en Cáncer, ¿vale? Y hacen en una posición, no puede ser, pero un aspecto, ¿no? Hacen un aspecto. Se diría que están en recepción mutua. ¿Por qué? Porque Venus, que está en Cáncer, rige a esa luna en Libra y a su vez la luna en Libra rige a ese Venus en Cáncer, porque Cáncer rige a la luna y Venus rige a Libra. Entonces sería que están en recepción mutua, ¿vale? Casas derivadas, también se utiliza el planeta Almute, los significadores y los cronocratores, que esto ya es algo más avanzado que no vamos a entrar ahí. Y los astrólogos clave que pudieron desarrollar todo eso, pues fueron Doroteo, Alcavicio, Masala, Sal, Bonatti, William Lilly en su obra Astrología Cristiana, que he dejado por ahí una traducción del primer tomo que hizo la escuela, los estudiantes de la escuela de María Blaquier, maravillosa escuela, hicieron una traducción del primer libro de William Lilly de Astrología Cristiana. Esa traducción la hicieron y está disponible en la página web de María Blaquier y otros cursos que os lo aconsejo, pero y en la actualidad uno de los astrólogos hispanos más influyentes en horaria y predicciones es George Antares, eh, dedicado por su claridad técnica, rigor tradicional, aplicación práctica y su labor formativa en la astrología clásica contemporánea. También María Blaquier sería una buena astróloga horaria. Yo misma os podría levantar una carta horaria. O sea, el astrólogo, el verdadero astrólogo, sabe todas estas técnicas que os estoy hablando y otras tantas más, ¿vale? Entonces, para finalizar ya el programa, vamos a hablar de la diferencia entre la astrología moderna y la astrología tradicional o helenística. La astrología tradicional o helenística tiene un enfoque, predicción, acontecimientos y ciclos del tiempo, técnicas, direcciones, progresiones, revoluciones, horaria, tacires, partes arábigas, etcétera. O sea, esas son las técnicas, no otras. Eh, Habla de que la casa 6, 8 y 12 son difíciles, aunque yo diría más la 4, la 8 y la 12, que son las casas de agua. Usa las dignidades y la recepción mutua que os he hablado antes, las dignidades de los planetas. Es muy importante saber cómo están los planetas en dignidades. O sea, no es lo mismo tener un planeta en domicilio que un planeta en exilio que un planeta peregrino. O sea, no funciona igual. La gente ve a un Júpiter, eh, yo qué sé, por poner un ejemplo, pues no sé, ve a un Marte en Cáncer y dice, ay, pues con la familia va a tener, pero es que Marte en Cáncer está en caída. O sea, está debilitado ese planeta. O sea, hay que ver las dignidades. Y las dignidades son las he sacado en muchos programas. Y eso se usa en la astrología tradicional. Y aspectos que anuncian hechos concretos y la carta es un mapa del destino. Esa es la astrología tradicional o helenística. Y los astrólogos de astrología tradicional o helenística más famosos son Doroteo, Ptolomeo, Abu Masar, Bonatti, William Lilly y modernos Tito Macia y George Antares, entre otros, ¿vale? En astrología moderna es diferente. El enfoque psicológico y de crecimiento personal, técnicas, mucho tránsito, demasiado, diría yo, arquetipos de Carl Gustav Jung se usa mucho, y el simbolismo. Es una interpretación subjetiva. Y la carta es un mapa interior. O sea, la astrología moderna para predicciones no es muy buena. Es más en un enfoque psicológico, nada más. Y los astrólogos, pues son Alan Leo, Rudy Barr, Stephen Arroyo, Lily Green, bueno, algunos de ellos, ¿vale? La diferencia esencial es que la astrología moderna te dice cómo te sientes y la astrología tradicional te dice qué pasa y cuándo. ¿Eh? Entonces, ese sería más o menos a grandes rasgos. Y para cerrar ya el programa, la verdadera astrología es un arte de leer el tiempo, amigos, amigas. Es un arte de leer el tiempo, un lenguaje milenario que ha acompañado a reyes, a sabios y a pueblos enteros desde hace miles de años.
gracias a los grandes maestros del pasado como Ptolomeo, Doroteo, al Cavicio, Bonatti, Morín de Villafranche, William Lilly y otros tantos más, y a los grandes maestros actuales como Robert Kahn, Chris Brennan, y del mundo hispano, Tito Macía y Jos Antares, estas técnicas siguen vivas. Las direcciones, progresiones, revoluciones, altacires, partes arábigas y la horaria, que es lo que hemos visto hoy, forman un sistema de predicción sólido, preciso y fascinante. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Los tránsitos no funcionan solos. La inteligencia artificial, que tengo que decirlo también, ayuda, porque he visto mucha gente también que utiliza la inteligencia artificial para la astrología. Y no, por Dios, no, no, porque tú le pones a la inteligencia, lo he probado, le pones a la inteligencia artificial tu hora de nacimiento, tu día de nacimiento y todo lo demás, y te pone los planetas, yo no sé de dónde los saca, pero te pone todo mal. O sea, lo único que acierta es en el sol, en lo demás está todo mal. Nunca sustituye la inteligencia artificial a un buen astrólogo, igual que no sustituye la inteligencia artificial a un buen médico, a un buen psicólogo o a un buen profesional. Nunca. ¿Por qué? Porque es muy fácil que la inteligencia artificial habla en forma genérica también. Y ya os digo que la astrología no da ni una, ¿eh? No es por nada, pero es que no da ni una. O sea, para poder bueno, es que no podría decir para poder pedir una predicción a la inteligencia artificial, pues sería más fácil coger una carta del tarot, porque es que la inteligencia artificial, ya os digo que ponéis la hora, el lugar de nacimiento y el día y el mes y os sale, lo único que os sale bien es el sol. Todo lo demás y las casas, está un desastre, un desastre. O sea, que no sustituye la inteligencia artificial a lo que es un buen astrólogo, ¿vale? Y esto es, chicos, la verdadera astrología. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dadme un me gusta, no os cuesta nada, a mí me ayuda muchísimo. Y os mando un beso muy grande y gracias por todo. Gracias por todo. Un besito, que tengáis un buen día y que vuestro sol brille mucho y bendiciones para todos. Esta es la verdadera astrología. Si queréis vuestras consultas, acordaros de escribirme aquí abajito al email de todas las técnicas que habéis visto, todas. Son 21 años de estudio ya, ¿eh? Muchas, todas las tengo y más, ¿vale? Pero se me hacía el vídeo muy largo, entonces no podía meterlo todo. Entonces, pero las más importantes ahí las tenéis. Así que nada, ya sabéis, si queréis apuntaros a un curso también, Astrología Arábiga, que es donde vemos las transiciones, las muertes, etcétera, que son 8 clases, Aprenda a leer tu carta natal, que son 6 clases, y Astrología Médica, que son 12 clases, están activos, y son clases que lo hacéis a través, o sea, lo hacéis conmigo en clases en directo individuales, ¿vale? Entonces, animaros a aprender astrología si queréis de mi mano o a hacer una consulta de vuestra propia carta natal, de vuestra propia revolución solar, lunar o lo que queráis ver, pues cómo va a ir el año que viene, pues una revolución solar, por ejemplo, me escribís aquí abajito y ya os digo que no pretendo hacerme rica con esto, así que mis precios están bastante ajustados, ¿vale? Solamente a través del trabajo que realizo, pues eh, em, el dinero es energía, al final de cuentas, entonces la energía va y viene de vuelta, pero no es por hacerme rica, ya os digo que no, ¿vale? Así que tenéis precios bastante asequibles para todo y además me adapto bastante. De hecho, no soy estática en esas cosas, ¿vale? Porque creo que la astrología debe llegar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, nada más que un beso muy grande, gracias por estar conmigo y nos vemos en el siguiente programa. Darme un me gusta y suscribiros al canal y compartir, por favor, que es muy importante. Besos.